Bien, bueno, en la sesión de hoy vamos a hacer dos cosas. La primera es, dado que hemos visto hasta esta altura lo que son los fundamentos, tanto fotofísicos como los componentes instrumentales de la absorción molecular, ahora vamos a analizar un par de casos de artículos, ¿no es cierto?, donde han aplicado esta metodología instrumental para desarrollar métodos analíticos en distintos contextos. ¿Okay? Este análisis de artículo es súper importante por cuanto involucra una habilidad que es necesaria para este curso, que es que ustedes puedan analizar técnicamente información analítica publicada para que ustedes puedan hacer evaluaciones, es decir, juicios de valor respecto de las fortalezas y debilidades que tiene esa información y así ustedes pueden utilizarla en sus contextos laborales. ¿Ya? Es súper común que en química analítica los métodos analíticos que se desarrollan, es decir, los que son productos de investigaciones, se publican para que después la sociedad los pueda utilizar. En este artículo que estoy mostrando acá, muestran un método, o sea, el desarrollo de un método, ¿no es cierto?, para determinar cobre en agua. ¿Okay? Y bueno, este artículo, como se ve ahí, es del año 71, bastante antiguo, y es súper común porque la técnica de absorción molecular es bastante antigua también. Entonces, la mayoría de los métodos que se desarrollaron hace varias décadas atrás. Hoy en día cuesta encontrar métodos actuales publicados en absorción molecular porque gran parte de la aplicación analítica relevante ya fueron investigadas. Entonces, lo que les voy a mostrar acá, ¿no es cierto?, es un método analítico y la idea es que identifiquemos las partes que se comprenden desde nuestros marcos teóricos y estos primeros ejercicios los voy a hacer yo con ustedes, ¿no es cierto?, y la idea es que después ustedes sean capaces de hacer este mismo ejercicio con otros documentos. Y cuando digo el ejercicio, repito, consiste en identificar y explicar las condiciones analíticas para determinar un analito en una muestra. Tanto las condiciones analíticas me refiero al tratamiento de la muestra, lo que son las condiciones instrumentales, y también, insisto, identificar las fortalezas y debilidades para hacer algún juicio de valor. Aquí en este artículo se explica brevemente un resumen, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en el resumen se explica más o menos en qué consiste esto. Aquí dice que este método analítico consiste en la determinación de trazas de cobre. Trazas quiere decir que estamos hablando de ppm para abajo, es decir, miligramos por litro para abajo, por cuanto este elemento se encuentra en aguas naturales a ese nivel. Esa es una primera cosa que hay que tener presente. Los métodos analíticos tienen que ajustarse a la realidad del analito en la muestra. Y para este contexto, en este artículo, el cobre en aguas naturales se encuentra a nivel traza. Y también es un producto de desecho desde operaciones mineras, industriales y agrícolas. Y aquí, en este contexto, ¿no es cierto?, explican que, dado que las concentraciones de cobre son bajas, pues se puede esperar que sea tóxico para la vida de las plantas, ¿no es cierto? Se han, digamos, dispuesto varios métodos de análisis para este metal en agua. Y aquí el contexto que hablan es que, si bien es cierto, en la época en que fue publicado esto, existían métodos para determinar cobre en agua, ¿no es cierto? Estos métodos estaban basados en equipamiento que era bastante caro y requería técnicos con muchas habilidades, obviamente, para operarlo. Y la idea de este artículo es desarrollar un método que sea, obviamente, suficientemente sensible, con límite de cuantificación adecuado y que implique instrumentación más barata y fácil de operar, que obviamente, que es lo que les dije yo en la última clase, esos requisitos los cumple la absorción molecular. No se requiere una formación universitaria para hacer una operación correcta de un equipo de absorción molecular, son bastante simples. Ahora, lo interesante de esto es que en este método, ¿no es cierto?, dice que se utilizó luz visible y que se utilizó en modalidad de absorción molecular, ¿no es cierto?, explotando el máximo de señal a 600 nanómetros. Y de acuerdo a este resumen, en estas condiciones se pueden obtener resultados con gran exactitud, ¿no es cierto?,
y en un intervalo o rango lineal que va desde 0,5 a 3 partes por millón. Ahora, ¿cómo se explota la señal analítica, ¿no es cierto? Lo que explican aquí en el resumen, ¿no es cierto?, es que no se explota la señal analítica del analito libre, sino que de un complejo. Se utiliza un complejo que absorbe, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es que aquí analizan la opción de dos máximos de absorción, uno a 260 y otro a 600 nanómetros. ¿De acuerdo a este artículo? Al parecer eligieron la señal de 600, vamos a ver por qué. Ahora, para formar el complejo, aquí lo que explican es que la dependencia de la formación del complejo entre el cobre y el ligando, ¿no es cierto?, depende fuertemente en la acidez de la solución, que eso es una cosa que ustedes ya estudiaron desde analítica 1, ¿no es cierto? La estabilidad de un complejo, el Kc', depende del pH cuando el ligando tiene propiedades ácido-base, y por lo tanto esta condición, ¿no es cierto?, se tiene que optimizar previamente para poder detectar la presencia de cobre, ¿no es cierto?, en presencia de otros iones, porque para que se forme el complejo tiene que haber una condición de acidez en la cual el Kc', ¿no es cierto?, sea estable. Entonces vamos a ver los detalles dentro del artículo. Obviamente que me interesa saber si es que entienden el contexto, o sea, analito cobre en muestra de aguas naturales y aguas de desecho, ¿no es cierto?, mediante absorción molecular UV visible y a nivel de partes por millón. Ese es un poco el contexto. Si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá, antes de ir a ver los detalles dentro del artículo. ¿Dudas, consultas? Bien. Ok. Bueno, es bien importante que cuando uno enfrenta un artículo analítico, nunca se salte en la introducción, porque si esta introducción está bien hecha, lo que explica la introducción es la importancia que tiene el analito en la muestra, ¿no es cierto?, y qué es lo que se ha hecho hasta la fecha al respecto para su determinación. Y aquí lo que hablan, ¿no es cierto?, es que esto obviamente son argumentos que están más allá de la analítica, pero es para que ustedes entiendan que los métodos analíticos no se desarrollan por mera curiosidad, ¿no es cierto?, se desarrollan por demandas de la sociedad. Aquí hablan que los metales de transición, dentro de los cuales está el cobre, ¿no es cierto?, son importantes en sistemas biológicos. Y como además son de uso común en el caso del cobre, ¿no es cierto?, por temas industriales y agrícolas, ¿no es cierto?, se espera que el cobre exista en aguas naturales. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, se han dispuesto métodos para la estimación, dice, o determinación de bajas concentraciones de este metal en solución acuosa. Y el problema analítico, como mencionaba el artículo, el problema analítico tiene el lío, ¿no es cierto?, que no va a permitir, ¿no es cierto?, determinar este elemento por las técnicas tradicionales, por cuanto las técnicas tradicionales tienen el problema de que requieren mucho dinero y operadores experimentados. Y aquí dan algunos ejemplos que nosotros los vamos a ver. En esa fecha, en el año 70, cuando se publicó este trabajo, decía que, por ejemplo, existen otros métodos basados en espectroscopía atómica. Vamos a ver en este curso de espectroscopía atómica, ustedes algo quizás pueden haber visto en el laboratorio. Existen métodos de espectroscopía atómica que se utilizan para este mismo propósito, determinar cobre en aguas naturales a nivel de ppm. Se ha utilizado métodos de activación neutrónica, ¿no es cierto?, que también es otra técnica bastante cara y difícil de operar. Y aquí dicen, bueno, el problema de estos métodos es que consumen mucho tiempo y además otros métodos que se han utilizado a la fecha requieren una gran concentración de muestras seguido de la precipitación del cobre, ¿no es cierto? Por lo tanto, los métodos analíticos que existían a la fecha, según esta introducción, todos tenían algún tipo de problema y no permitían la determinación rápida, barata y sensible de este elemento en este tipo de muestras. Y aquí lo que explican en el último párrafo, ¿no es cierto?, es que ellos basan su método en dos aspectos que son bien importantes. La primera es que basan su método primero en una etapa de preconcentración, es decir, ellos toman la muestra de agua y la exponen a una resina. ¿Para qué? Para que todo el cobre que está disuelto se retenga en esta resina, ¿no es cierto? Luego, ¿qué es lo que se hace con ese cobre que está concentrado en la resina, ¿no es cierto?,
proviene de la muestra de agua, se concentra en la resina, y lo que hace después es que ese cobre se eluye y se forma un complejo con este ligando que es trietilentetramina, ¿no es cierto? Y se forma un complejo que genera una coloración azul intensa. Y como es coloración azul intensa, se entiende que entonces tiene un perfil de absorción en el visible, por eso tiene un color. Y aquí explican un poco más el fundamento, dicen que esta mina, ¿no es cierto?, se forma enlaces en 4 posiciones de coordinación, que normalmente son átomos de nitrógeno, y los metales, los iones metálicos solo forman complejos estables con este ligando. ¿Okay? O sea, no va a formar ningún complejo el sodio, no va a formar ningún complejo un metaloide, por ejemplo, como el arsénico, ni nada por el estilo. Por lo tanto, ese complejo tiene cierta selectividad. Ese es más o menos el contexto del trabajo, ¿no es cierto? Y además, como les dije, eso permite que pueda ser reproducido por personas sin grandes habilidades experimentales. Aquí está el procedimiento experimental. También esto es importante para entender las ventajas y las desventajas, ¿no es cierto? Ya nos quedan claras las ventajas a nivel operativo, como también las ventajas a nivel, digamos, del precio, ¿no es cierto? Comparado con las otras técnicas, para que ustedes se hagan una idea, la absorción molecular, ustedes pueden tener un equipo por 2-3 millones de pesos los más baratos, y en absorción atómica ya estamos hablando de 15 a 20 millones de pesos los precios más normales, y activación neutrónica, bueno, eso ya se puede escapar incluso muchísimo más. También operar los otros instrumentos que daba la referencia, ¿no es cierto? Para que ustedes se hagan una idea también, absorción atómica, que la vamos a ver en este curso, si bien es cierto ahora una técnica bastante popular, aquí en Chile llegó más o menos en los años 80. Y tengo entendido que al menos en la quinta región, la Católica Valparaíso fue el primer laboratorio que tuvo un equipo de absorción atómica, y la gente tuvo que ir a capacitarse a Brasil, la que operó por primera vez su instrumento. Entonces no es fácil de operar, ¿ya? En cambio, en absorción molecular, una instrucción de 30 minutos es suficiente para que cualquiera pueda operarlo. El procedimiento de la muestra, ¿no es cierto? Aquí muestra que consiste en, fíjense lo siguiente, voy a marcarlo aquí en amarillo, son 2 litros de muestra, ¿ok? 2 litros de la solución acuosa con cobre, ¿no es cierto? Se agita durante 2 horas con una solución de 5 ml que va a tener, obviamente, en suspensión, la resina no es soluble, ¿no es cierto? En 5 ml se va a exponer una resina intercambiadora de cationes, es decir, va a ser una sustancia sólida que retiene por carga los cationes, ¿no es cierto? Y lo que hace es que esa resina, al retener a los cationes, ¿no es cierto?, después se decanta el sobrenadante, la resina va a quedar en el fondo porque es sólida, ¿no es cierto? Y esta resina se lava para qué? Se lava para, bueno, limpiarla, ¿no es cierto? Y después se eluye el cobre, ¿no es cierto? Aquí sale la solución final del cobre, es decir, la resina que retiene todo el cobre, luego ese cobre se hace eluir en 25 ml, ¿no es cierto?, en un aforo. Es decir, partimos con 2 litros de muestra, todo el cobre que estaba ahí se retuvo en la resina, y luego se hace eluir todo ese cobre que está en la resina en 25 ml finales. O sea, tenemos un factor de concentración de 2000 ml a 25 ml. Con eso se consigue preconcentrar el cobre. Esa es la primera cuestión. Por eso aquí dice que con este simple procedimiento preconcentran la muestra 8 veces. O sea, un factor de concentración de 8. Que es la relación, ¿no es cierto?, de acuerdo a ellos, de 2000 a 25. Entonces tiene una etapa de preconcentración. Según los cálculos que hace este trabajo, dice que este procedimiento se puede realizar al menos 50 veces al día, ya en base al tiempo que consume. Ese aspecto también es súper importante a nivel analítico para una persona que está a cargo de un laboratorio, por cuanto con eso puede estimar el costo analítico del análisis, ¿ya? Mientras más tiempo consume, más caro es. Y fíjense, aquí está la base de la reactividad de la formación del complejo. Acá nosotros tenemos, aquí nosotros tenemos el cobre, ¿no es cierto?, en solución,
Aquí está el cobre en solución hidratado y formando, digamos, un ion hidratado en solución, ¿no es cierto? Cobre 2. Aquí ese cobre 2 se hace reaccionar con este ligando. Este es un ligando, se fijan que es un ligando amino. Y a pH 3, ¿no es cierto? Aquí sale la condición. A pH 3 se logra la formación del complejo, que estaría acá, ¿no es cierto? En donde 4 grupos amino se enlazan al átomo de cobre. ¿Ok? Ahí se forma el complejo. Ahora, a ver, aquí me preguntaron algo, perdón. Ya. La pregunta dice acá, que diga 50 veces al día no significa que haga las 50 veces. No. Significa que ese es un cálculo que tiene fines económicos, ¿no es cierto? Para decir que la máxima demanda analítica que podrías cubrir serían 50 análisis, ¿ya? Luego, obviamente, si en un día lo haces 1 o 2 veces, eso ya depende de tu demanda. Pero, ¿por qué es importante hacer ese cálculo de 50 veces al día, ¿no es cierto? Es porque si uno saca la cuenta que una persona trabaja 8 horas diarias, y para que ustedes se hagan una idea, el costo por hora de un encargado de laboratorio más o menos bordea los $10, que ustedes están sacando la cuenta que al día, es decir, una persona que trabaja 8 horas, tiene 8 por 10, son $80 diarios, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que debiera recibir una persona que trabaja en un laboratorio de análisis. Obviamente depende de la empresa también y qué tan productiva sea, pero más o menos un precio promedio. Tenemos $80 diarios, ¿no es cierto? Que eso deben ser aproximadamente unos 60, 70 mil pesos diarios. Quiere decir que si tú tienes una capacidad de producir 50 análisis diarios de esto, y ya solo el costo operativo diario de una persona te va a salir 60 mil pesos diarios, estás sacando una cuenta de que al menos, si es que redondeamos todo esto de entre 50 y 60 mil, ¿no es cierto?, pesos diarios, estamos hablando que ya el costo del análisis te va a salir solamente por pagar a una persona 1.000 pesos. ¿Okay? 1.000 pesos, 1.500 pesos. ¿Ya? No podrías cobrar menos que eso. Ahora, a eso hay que sumarle, obviamente, además del costo de pagarle a una persona, el costo de los reactivos, el costo de la depreciación del instrumento, la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tú con eso puedes hacer un estimado, que independiente si tú en un día haces solamente 2 análisis, no puedes cobrar menos que eso. Ya no puedes cobrar menos que eso, que son los costos operativos. Ahora, si uno saca la cuenta, ya son, supongamos, 1.500 pesos por la persona, el precio de la persona que hace el análisis, el tiempo, ¿no es cierto? Supongamos que se nos van 2.000 pesos más en insumos, la cantidad de gramos que consumes de ligando, ¿no es cierto? Además, supongamos que a eso le sumas 2.000 pesos más por el desgaste del instrumento. Entonces tú ya estás sumando aproximadamente 5.000, 6.000 pesos, y si tú le sumas una ganancia de, supongamos, un 30%, tiene que ser una ganancia más grande que la que te da el banco, porque si no, no vale la pena gastar ese dinero, mejor lo dejas en el banco, ¿no es cierto? Si tu ganancia fue un 30%, estás hablando 6, y el 30% serían 1.800 pesos más. Ya estamos hablando que el costo analítico por muestra se te está yendo más o menos 8.000 pesos por muestra. ¿Ya? Y 8.000 pesos por muestra, ¿no es cierto? Luego vendrá la pregunta si es competitivo o no. ¿Okay? Y eso es súper importante, porque mientras menos muestras diarias tú hagas, más caro va a ser el precio por hora, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al encarecerte el análisis, puede que llegues a un punto en donde tu método no sea competitivo frente a la competencia. Así de simple. Si tú ofreces un análisis por 8.000 pesos diarios, por 8.000 pesos por muestra, y la competencia por otra técnica analítica más barata te la ofrece a 3.000, listo, no puedes competir y se te acabó el negocio. ¿Ya? Así funciona este sistema. Más preguntas, si es que tienen, por favor, no hay ningún problema. Entonces aquí muestran que esto se hace a pH 3. Ahora, esto es bien importante, el pH, recuerden que el pH, de eso depende la estabilidad del complejo, ¿ya?
Aquí en este ejemplo el pH tiene doble juego, porque tanto el metal como el ligando tienen propiedades ácido-base. Recuerden que el cobre forma complejos hidroxilados, ¿ya? Y recuerden que todos los grupos aminos son bases. Por lo tanto, por el lado del metal, para que se forme el complejo, por el lado del metal convendría que el pH fuese ácido. ¿Para qué? Para que no se formen los complejos hidroxilados, es decir, para que los grupos hidroxilo no compitan por el metal. Eso sería por el lado del metal. Por el lado del ligando, que es una base, conviene que el pH sea lo más básico posible, ¿ya? ¿Por qué lo más básico posible? Porque si lo hago demasiado ácido, el ligando básico se va a protonar. Por lo tanto, tiene que haber un pH intermedio, ¿no es cierto?, que ponga un compromiso entre tener el metal libre y el ligando libre para que se forme el complejo. De acuerdo a esta persona, le funciona pH 3. Aquí me hace una pregunta, dice, profe, pero para que la muestra sea más barata tiene que vender con una investigación detrás que se asegure que es igual o mejor que la más cara, ¿no? Claro, o sea, todo este análisis que yo te acabo de escribir parte del supuesto, ¿no es cierto?, que tu método entrega resultados tan confiables como los de la competencia, ¿ya? Obviamente que uno no puede pensar, por muy barato que sea un método, si ese método no te entrega resultados confiables, a la larga ese método los clientes no lo van a preferir, ¿ya? De hecho, hoy en día, también ustedes se hagan una idea, la mayoría de los clientes de laboratorios de análisis, lo que les interesa es que el laboratorio esté certificado. ¿Y qué quiere decir certificado? ¿No es cierto? Que tengan normas de aseguramiento de calidad demostrables. Y dentro de lo que es el aseguramiento de la calidad está el aseguramiento de la calidad del resultado. Y eso pasa en parte por los criterios que hemos visto en este curso. O sea, que existan formas de controlar las cifras de mérito. Precisión, exactitud, sensibilidad, límite de cuantificación, ¿no es cierto? Además de normas de calidad de gestión de laboratorio, el tema que tiene que ver con mantener un staff profesional capacitado, ¿no es cierto?, con habilidades demostrables a través de títulos técnicos o universitarios, que tengan un protocolo de mantenimiento de los instrumentos, que tengan un protocolo bueno, son varios protocolos, para qué les voy a dar la lata, pero todo eso están compilados en una norma que la más famosa que se utiliza hoy en día es la norma ISO 17025, que compila más o menos los estándares de calidad para el aseguramiento de la calidad de laboratorios de análisis químico, ¿ya? Entonces, claro, estamos asumiendo que hay una investigación detrás, como dices tú, que asegure que la calidad del resultado es igual o mejor que un método más caro. Entonces, así se juega más o menos la competencia por los clientes. Entregar un servicio analítico económicamente lo más barato posible, ¿no es cierto?, pero también con un aseguramiento de la calidad, ¿ya? Y ese aseguramiento de la calidad, recuerden que tiene que ver con varias cifras de mérito, ¿ya? A lo mejor uno le puede entregar un resultado analítico más barato, pero más impreciso, o sea, con intervalos de confianza más grandes. A lo mejor hay clientes que están dispuestos a pagar más plata por un método analítico que sea más preciso. Eso ya depende del cliente, eso no se puede hacer una aseveración general, ¿ya? Cada vez más los clientes piden laboratorios acreditados, ¿okay? Ahora, que un laboratorio esté acreditado no es una garantía absoluta de que va a entregar resultados confiables, pero sí es una garantía de que es menos probable que entregue resultados, digamos, errados, ¿okay? Esto es como todo control de calidad. Más preguntas, por favor. Consultas. Bien. Bueno, aquí en el artículo, ¿no es cierto?, muestra que, y este es como un estándar también comparativo, dice que la absorción en el visible, ¿no es cierto?, se logra un 1% de la tramitancia, ¿no es cierto?, es decir, que se genera una absorbancia del 99%, en una celda de 1 centímetro, ¿no es cierto?, a una concentración de 3 partes por millón, ¿ya? Eso es como, existen muchos papers que lo que hacen para comparar más o menos la sensibilidad, dice, dígame a qué concentración se absorbe el 1%, o sea, se genera un 1% de tramitancia. Y aquí dicen, bueno, esto se consigue a 3 partes por millón, a 600 nanómetros, ¿no es cierto?,
pero esa misma tramitancia se consigue a 150 partes por billón. A ver, entendamos la diferencia, partes por millón es miligramos por litro, partes por billón sería microgramos por litro. Por lo tanto, dicen que aquí hay dos longitudes de onda, la de 600 nanómetros, que parece que es la que explotan analíticamente en última instancia, pero hay otra que sube, que es a 260 nanómetros, en donde esa misma tramitancia la consiguen a 150 partes por billón, es decir, a 0.15 partes por billón. O sea, lo que está mostrando acá es que la longitud de onda V, la más corta, 260 nanómetros, claramente es más sensible, ¿ya? Bueno, aquí lo que hablan finalmente es que para efectos de trazar la curva y además analizar la muestra, ¿no es cierto?, siempre se trabajó con una solución 0,1 molar del ligando. Aquí está la concentración total del ligando, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si la curva de calibrado ellos la trazaran a nivel de partes por millón, es decir, estamos hablando de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 molar, ¿no es cierto? Eso más o menos partes por millón. Quiere decir que el ligando siempre lo agregaron a concentraciones en exceso. Ya siempre va a haber más ligando que metal. Y eso no es al azar, ¿no es cierto? Recuerden que para que la concentración del metal sea proporcional a la señal, el metal no puede ser el reactivo excedente, tiene que ser el reactivo limitante, de forma que por cada mol de metal que hay en la solución se forma un molde complejo, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a incrementar la absorbancia porque es el complejo el que absorbe, ¿ya? Vamos a ver más adelante que tiene algunos gráficos. Bueno, aquí está cómo desarrollaron la medida, ¿no es cierto? Se hicieron las medidas usando un espectrofotómetro, un pHímetro, ¿no es cierto? Aquí ellos le llaman densidad óptica a lo que nosotros llamamos absorbancia, ¿no es cierto? Recuerden que el artículo es medio antiguo, ¿no es cierto? Por lo tanto se utilizan términos medio antiguos que se llama densidad óptica. Y aquí está, fíjense, el espectro. Este es el espectro de absorción molecular, y aquí muestran claramente que a ellos si bien es cierto, hay una banda de 260 nanómetros, ni siquiera la muestran en el espectro de absorción molecular. Aquí está la relación en el eje Y de absorbancia, ¿no es cierto?, versus eje X, que es concentración. Y aquí muestran que el máximo de absorción ocurre aproximadamente a 600 nanómetros, que estaría más o menos, aquí está pasando la marca, más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo que la elección de la longitud de onda en el visible es bastante simple, hay un solo máximo, ¿no es cierto? Y ahí se entiende por qué ellos se centran en una absorbancia de esa longitud de onda. Este espectro de absorción molecular, ¿no es cierto?, se construyó a una concentración de 100 partes por millón de cobre, ¿ok? Aquí está, y en 0,1 molar de ligando, ¿ok? A pH 3, temperatura 25 grados. O sea, insisto, siempre el metal como reactivo limitante. Vamos a ver cómo le fue, ¿ya? Bien. Aquí abajo está la curva de calibrado. Fíjense que de la curva de calibrado, ¿no es cierto? Esta fue la curva de calibrado que se construyó en el máximo de absorbancia, 600 nanómetros, o sea, coherente con el espectro anterior. Y las concentraciones a las cuales trabajaron fueron desde, bueno, aquí le llaman medio ppm, o sea, 0,5 ppm, ¿no es cierto?, hasta 3 ppm. Aquí está la concentración inicial, aquí está la final. Y lo interesante de esto es que lo hicieron trabajando con duplicados, es decir, dos absorbancias por punto. Por ejemplo, el primer punto tiene absorbancia 0.025 y 0.020. Por lo tanto, aquí está la absorbancia medida en esta columna para las 5 concentraciones. Y aquí hacen la absorbancia teórica o la absorbancia predicha, que es la que nosotros hemos hablado en la primera parte del curso, la señal predicha, ¿cierto? Aquí no entregan ni la ecuación de la recta, ni entregan el R cuadrado. Hay que entender que igual este paper es antiguo, entonces calcular esos parámetros antiguamente no era tan simple, ¿ya? Pero ¿qué es lo que entregan? Sí, entregan la absorbancia predicha. Ahora, en esa época, cuando se publicó este trabajo, la normalización de las cifras de mérito no estaba estandarizada. Y si ustedes se fijan en el artículo, que yo lo voy a subir obviamente para que todos lo vean, aquí no hay un R cuadrado, aquí no hay un análisis de residuo, aquí no hay una determinación del límite de cuantificación, ¿no es cierto?
Aquí no hay una evaluación de si el intercepto pasa por 0 o no. Por lo tanto, todo el análisis fue entre visual y aportando un poco la absorbancia teórica para demostrar que en algo se aproxima a la absorbancia medida. Ahora digo en algo porque fíjense la diferencia. Esta es la absorbancia teórica 3 ppm, 0.168. ¿Ok? Y esta es la absorbancia real, que se mueve entre 0.12 y 0.11. O sea, si uno saca la diferencia, supongamos que fuese 0.12 para ser bien, así como el promedio, ¿no es cierto? 0.120 a 0.168 hay 0,048 unidades de absorbancia de diferencia entre la absorbancia medida y la absorbancia predicha. Si uno saca un cálculo, ¿no es cierto? Voy a hacer el cálculo aquí, tengo un calculador en mano. 0.048 dividido por 0.12, dividido por 0.168, que es la absorbancia predicha, ¿no es cierto? Por 100, ustedes tienen en el último punto un error residual de un 29%. ¿Ya? Ahora, obviamente que en esa época no se daban cuenta de esto porque no estaba estandarizado esta forma de validar las curvas, ¿ya? O si se dieron cuenta no lo calcularon. Entonces esta curva, así, haciendo unos pequeños cálculos, uno podría darse cuenta, ¿no es cierto? Yo me di cuenta solamente mirando el último punto, pero si ustedes hacen todo el análisis de regresión, que se podría hacer acá, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta que esta curva es pésima, muy, muy mala. ¿Ya? Un 30% de error no satisface ningún estándar actual de analítico. ¿Ya? Pero insisto, hay que entender que esto fue publicado en los años 70 y por lo tanto es como, tiene sus méritos en el contexto en el cual fue publicado. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí, porque quiero analizar la última parte del artículo, que es ya temas de selectividad. ¿Dudas, consultas hasta acá? Claro, me di cuenta mirando el último punto, porque claro, cuando uno tiene un poco más de experiencia, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué es lo que mira para ver si es que la curva está bien? La primera medida así como bien por encima. Ya, la pregunta es, no puede haber sido el penúltimo punto. O sea, claro, lo que yo estoy destacando, ¿no es cierto? Es que dado la curva tal cual como está, ¿no es cierto? Si uno mira el último punto, uno se da cuenta que hay errores residuales grandes. Ahora, yo no estoy diciendo, y quizás para hacer esa punto tu pregunta, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que la culpa es del último punto, ¿ya? Nosotros en el curso vimos que cuando hay errores residuales grandes, por ejemplo, en algún punto de la curva, no necesariamente se debe a los puntos que tienen más error residual. A veces pasa que los errores residuales son grandes porque el último punto es el malo, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que hace para demostrar si es que es el último punto o el penúltimo punto, ¿no es cierto? Uno empieza a aplicar las técnicas estadísticas que vimos en el curso. La primera, ¿no es cierto?, que aquí no se hace lamentablemente, es estimar el límite de cuantificación, ¿ya? Ahora, si el límite de cuantificación hace que los puntos estén dentro de la curva, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el límite de cuantificación fuese 0,1, ya no hay problema, no hay que eliminar ningún punto inicial. Lo segundo que hay que evaluar, que aquí tampoco se evalúa, recuerden, es la precisión por punto. Aquí tienen un duplicado, uno podría calcular el RSD por punto, ¿ya? A veces pasa que hay puntos que son sumamente imprecisos. Es decir, la diferencia de absorbancia es muy grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí pasan de 0,115 a 0,125. O sea, hay 0,01 de diferencia, ¿no es cierto? Y 0,01 de diferencia respecto a una señal de 0,12 más o menos, es casi un 10%, es como un 8%. Entonces, aquí estamos claramente en un caso en donde este último punto es impreciso. Y si uno va al punto anterior de 2 ppm, hay 0,009 de unidades de absorbancia para una señal de 0,08, eso es más de un 10%, si ustedes calculan el RSD, por ejemplo. Entonces, uno también tiene que eliminar puntos por precisión, RSD. Después viene el último criterio, que es eliminar por error residual. Y uno podría decir, ya, bueno, voy a eliminar el último punto para ver si se mejoran los errores residuales. Si se mejoran los errores residuales, que aquí yo les calculé que era el 29% del último punto, ¿no es cierto? Si al eliminar este último punto, todos los errores residuales anteriores mejoran, está bien eliminado. Si no, puede ser que sea un punto intermedio. A lo mejor por precisión yo debería haber eliminado el de 2 ppm. Esos son los test estadísticos que uno va viendo para analizar la curva, para ver si es que esa curva tiene alguna mejora, ¿ya? Ahora, salvo que exista un error un error de preparación, ¿no es cierto? Supongamos que están todos los puntos bien preparados, nadie aforó más allá de la marca, ¿no es cierto?
normalmente los puntos que arruinan las curvas son los primeros por límite de cuantificación y los últimos por error residual. Normalmente pasa eso, entonces uno comienza a eliminar literalmente los extremos. Hacia abajo, límite de cuantificación y precisión, hacia arriba, error residual. ¿Ya? Ahora, si hay un punto intermedio que está malo porque realmente prepararon mal ese punto, lo diluyeron más, ¿no es cierto? Por ejemplo. Claro, ahí uno lo puede eliminar para ver si mejora la estadística, pero generalmente cuando hay errores de preparación se recomienda volver a realizar ese punto, más que hacer eliminaciones estadísticas. ¿Ya? Bien. ¿Más preguntas, por favor? ¿Consultas? Ok. Miren, aquí en el último párrafo, ¿no es cierto? Dicen una cosa bien interesante, a pesar que lamentablemente no aportan resultados. Dicen, y en fin, se voy a marcarlo aquí en amarillo. Dice, el complejo, ¿no es cierto? La solución del complejo absorbe luz de forma mucho más intensa, entendámoslo intensa, sensible, ¿no es cierto? A 260 nanómetros que a 600 nanómetros. O sea, reconocen ellos que hay una banda 260 que ni siquiera la muestran, ¿no es cierto? Que presenta un máximo de absorción a señales mucho más arriba, ¿ok? Y fíjense lo que dicen acá. El coeficiente de extinción molar, es decir, la pendiente, la sensibilidad, para la longitud de onda ultravioleta, que es la de 260, es 20 veces mayor que la de 600. O sea, están reconociendo incluso la magnitud, o sea, 20 veces mayor, es bastante. Y aquí dice, es posible detectar concentraciones originales de cobre en el rango de 20 a 100 ppb a 260 nanómetros. O sea, están reconociendo que hay otra banda que ellos no utilizan, que es 20 veces más sensible y que genera rangos lineales y límites de cuantificación muchísimo más bajos que en el caso anterior. En el caso anterior partía en 0,5 ppm la curva. Aquí dice que ellos pueden partir a 20 ppb, o decir a 0,02 ppm. ¿Okay? Estamos hablando de más de 10 veces más bajo. Ahora, ¿por qué no eligen esa longitud de onda si tiene tantas ventajas? Fíjense. Aquí dice, medir concentraciones tan bajas de cobre en aguas naturales por el método ultravioleta, es decir, la longitud de onda de 260, ¿no es cierto? Podría ser difícil debido a que hay muchos materiales orgánicos que absorben luz muy intensamente a 260. O sea, ellos, ¿qué es lo que están afirmando ahí? Están afirmando que en realidad, si bien es cierto, hay una banda que es más sensible y que consigue rangos de trabajo a concentraciones más bajas, en realidad evitan esa longitud de onda porque, dada la naturaleza de la muestra, ¿no es cierto?, que es aguas, que tiene algo de materia orgánica, la materia orgánica podría transformarse en una interferencia espectral, literalmente. O sea, tendrían problemas de selectividad. No lo dicen así en esas palabras acá, pero a ojos de un entendido debiera darse cuenta que esa banda no es selectiva para la presencia de otras sustancias como materia orgánica que normalmente está presente en ese tipo de muestras. Ahora ellos no demuestran eso, ya ellos lo afirman solamente en base a un conocimiento previo que traen de la muestra. Entonces, por eso ellos se quedan con la longitud de onda del visible, ¿ok? Ya, esa es la descripción del artículo, ¿no es cierto? Con eso nosotros, ¿qué logramos? Logramos explicar lo que hicieron, que es una cosa que yo quiero que ustedes logren, explicar la construcción o el desarrollo y las condiciones de un método analítico. Primera habilidad. Explicamos por qué determinan cobre mediante complejamiento, por qué lo determinan a 600 nanómetros, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo determinan a 260? ¿Qué problemas de selectividad hay, ¿no es cierto? Y cuáles son las cifras de mérito que obtuvieron más o menos con las limitantes que tienen, ¿no es cierto? También a mí me interesa que ustedes hagan un juicio crítico del material analítico que se presenta, ¿ya? Este artículo tiene hartas críticas, ¿ya? Pero son críticas que, claro, se pueden hacer a esta altura del desarrollo de la química analítica, quizás no eran tan válidas en esa época donde la química analítica no estaba tan desarrollada como hoy. Pero a ojos actuales, ¿no es cierto? Si uno empieza a hacer una crítica de este trabajo, uno, ¿qué es lo que podría darse cuenta?
Lo primero que uno podría darse cuenta es que, primero, no hay un límite de cuantificación determinado. ¿Ok? Segundo, no hay un tratamiento estadístico de la curva con todos los parámetros que hemos visto hasta ahora. No hay determinación de precisión, no hay determinación de error de ajuste. Esta curva no está buena, está mala. Ya, de acuerdo a los estándares actuales, esa curva, si uno hiciera el análisis completo, está mala. Al ojo uno ya se puede dar cuenta que tiene varios errores. ¿Qué otra cosa le falta a este método? ¿No es cierto? Que no se hace en ningún momento. No hay ningún análisis de confiabilidad de resultados. ¿Ya? No hay ningún estudio de confiabilidad. Por ejemplo, no hay un análisis de un material de referencia, no hay un análisis con un método de referencia, ¿no es cierto? No hay ningún estudio de recuperación, no hay ninguna forma de evaluar el resultado analítico que genera esta curva respecto de un valor de referencia. No hay nada hecho al respecto. Por lo tanto, la confianza del resultado no se sabe. ¿Okay? No se sabe. No sabemos si este método entrega resultados confiables. Por lo tanto, este método está en veremos su confianza. Y un método que no se sabe la confianza de su resultado es un método que no se puede aplicar. Así de simple. ¿Ya? Entonces, tiene hartas críticas, ¿ya? Pero obviamente en el contexto de histórico que se publicó, obviamente que tiene sus méritos también, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque una tarea parcial que les voy a pedir para absorción molecular es precisamente que hagan esto, que expliquen un método analítico respecto de sus condiciones instrumentales conectado con la cifra de mérito y que evalúen un artículo, que encuentren sus fortalezas y sus debilidades, ¿ok? En base a los parámetros que hemos visto en el curso, ¿ya? Fortalezas que tiene este método, ¿no es cierto? Que las dice explícitamente el texto. Es un método simple, barato, con tecnología de absorción molecular que también es bien accesible, ¿no es cierto? Consiguen trabajar a nivel de partes por millón, al menos la curva de calibrado, ¿no es cierto? Lo cual es bien bueno, y lo consiguen en una longitud de onda visible, que es una longitud de onda más libre de interferencias orgánicas, ¿no es cierto? Esos son los méritos que consiguen. Los problemas o los limitantes de este estudio, ya los mencioné. A pesar de que eso es súper bueno, trabajar en el visible a nivel de ppm con instrumentos baratos y fáciles de operar, la confianza del resultado no está asegurada porque nunca se determinó en este estudio. Y la calidad de la curva de calibrado deja bastante que desear. Yo podría tomar estos valores y hacer un análisis estadístico en Excel para demostrar de forma más objetiva lo que ya se puede intuir a simple vista, ya que la curva es mala. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿No? Bien. Vamos a ver otro artículo, ¿no es cierto? Bien rápido. Ya. Este es un artículo un poco más nuevo, no sé si se está viendo, este otro artículo que se llama Determinación colorimétrica de cefadroxil. ¿No lo ves? No, ya, espérate. Ah, sí, lo ves, ya. Ya. Entonces, este es un artículo, fíjense, ya es más nuevo, ¿no es cierto? De 2011. Lo que sí es más nuevo, pero está basado en una revista que en realidad no es de la especialidad analítica, este es una revista farmacéutica, ¿ya? Recalco esto porque las limitantes de este estudio yo creo que están mayormente porque el tipo de revista en el cual fue publicado se le pasaban por alto algunas cuestiones analíticas que son súper básicas, porque en realidad el foco de especialidad de esa revista no es la analítica. Pero vamos por partes. Me costó encontrar a mí un trabajo más reciente, ¿ya? O sea, tener un trabajo de absorción molecular el año 2011 ya es bien raro, ¿ya? Esta es la determinación, le llaman colorimétrica, que es, entiéndase, colorimétrica, es una determinación de analitos mediante absorción molecular UV visible, mayormente visible, por eso se llama colorimétrica, porque cualquier sustancia que absorbe en el visible genera un color. Bueno, esta es la determinación colorimétrica, absorción molecular, ¿no es cierto?, de dos drogas, que se llama cefadroxil y ceftriaxona, ¿no es cierto?, en fármacos. O sea, el CFD, cefadroxil, y el CFT, ¿no es cierto?, el ceftriaxona, son los principios activos o los compuestos, ¿no es cierto?, las sustancias químicas activas de
literalmente de algunos fármacos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos muestra el resumen, ¿no es cierto? Este resumen es bien como cuadrado, pero aporta información interesante. Primero, ¿no es cierto?, afirman que el propósito de este estudio es desarrollar un método simple, rápido y selectivo, ¿no es cierto?, para la determinación espectrofotométrica de estas dos sustancias CFD y CFT, ¿no es cierto? Pero, fíjense, las sustancias no se determinan como tal, sino que se derivatizan. ¿Qué significa que se derivatizan? Que se hacen reaccionar con este compuesto, 1,2 naftoquinona, 4 sulfonic acid sodium, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver la estructura molecular. O sea, es un derivatizante que reacciona con los analitos son CFD y CFT, por lo tanto, lo que se explota analíticamente no es la absorción de los analitos directamente, sino que son los analitos transformados por reacción química, ¿ya? Aquí dice que el método se basa en que las dos sustancias químicas, CFD y CFT, ¿no es cierto?, reaccionan con la naftoquinona, generando productos de color naranja. ¿Okay? O sea, se genera un producto altamente coloreado, el naranja, ¿no es cierto?, que es el que se explota analíticamente. Y el producto de esta reacción, ¿no es cierto?, de entre el CFD y el CFT, ¿no es cierto?, el producto de esta reacción, ¿no es cierto?, con el derivatizante genera una longitud de onda de absorción máxima de 475 para el CFD y 480 nanómetros para el CFT, ¿no es cierto? Rango lineal de 10 a 100 microgramos por ml, que es lo mismo que decir miligramos por litro, ¿no es cierto?, a 475, y de 25 a 175 microgramos por ml a 480, ¿ok? En base a esto, afirman en los resultados que consiguen deviaciones estándares relativas, es decir, precisiones, ¿no es cierto?, inferiores al 1%, 0,82, 0,95, ¿no es cierto? O sea, muy buenas precisiones. Y fíjese lo otro interesante acá, aquí dicen que los estudios de recuperación, es decir, este es un estudio de confianza, ¿no es cierto?, obtuvieron en porcentajes de recuperación, es decir, tienen un valor certificado, ¿no es cierto?, y comparan el valor certificado, supongamos que ese valor fuese 100 ppm, comparan el valor certificado con el valor obtenido. Entonces, si su valor certificado es 100 y su valor obtenido es 95, ¿no es cierto?, quiere decir que ustedes obtuvieron un 95% de recuperación del valor real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más sea el 100% se acerque, más confiable es el resultado. Aquí muestran que las recuperaciones obtenidas son 100.66 más menos 0.98, o sea, muy cercano a 100, y si consideramos el más menos pasa por 100. Y para el segundo compuesto, el CFD, ¿no es cierto?, el CFT, perdón, obtuvieron 99.38 más menos 0.84, es decir, pasa por 100. O sea, estamos viendo, ¿no es cierto?, que tenemos un estudio que obtiene muy buenas precisiones y sus exactitudes y su confianza, ¿no es cierto?, son también muy, muy buenas, ¿ya? Al menos eso dice el resumen, ¿ya? Y el resumen, por lo tanto, es coherente con la conclusión que está en el resumen, que es coherente con todo lo anterior, es que este estudio da resultados satisfactorios, ¿no es cierto? Y que el método propuesto es simple, rápido, preciso, y bueno, aquí le llaman conveniente, en realidad yo le hubiera puesto confiable, ¿no es cierto?, para ensayos de determinación de CFD y CFT en preparaciones comerciales, o sea, en pastillas literalmente debe ser. Eso es lo que dice el resumen. Obviamente que vamos a ver los detalles, ¿no es cierto?, para ver si tanta maravilla es cierta, ¿no es cierto? Podría ser que no es tan así como lo cuenta el resumen, pero obviamente cuando uno empieza a leer el documento ya en sus detalles, se entiende que ustedes pueden hacer ahora ese ejercicio porque tienen una formación que les permite hacer eso, ¿ya? Un profesional que no está metido en la analítica, ¿no es cierto?, lee hasta ahí nomás y tiene que confiar en lo que dice ahí, y dice, oye, aquí hay un método que es confiable, es preciso, tiene buenos resultados de calidad, entonces este es el método que ocupo. Una persona que no está en analítica no tiene la formación para hacer un juicio de valor de esto, ¿ya? La idea mía es que ustedes hagan un juicio de valor viendo los detalles de esto. Bueno, al igual que en el paper anterior, ¿no es cierto?, aquí se describe la importancia de la determinación de estas sustancias en preparados farmacéuticos, y acá muestran que existen
muchos otros métodos para determinar estos mismos principios activos en fármacos, pero, mismo caso que el paper anterior, ¿no es cierto? Si bien es cierto, existen métodos, lamentablemente la mayoría de estos métodos que aquí se dan con siglas HPLC, HPTLC, ¿no es cierto? Son cromatografías principalmente. El problema que tienen todos esos métodos, que son, lo mismo que el caso anterior, son lentos, caros, ¿no es cierto? Y aquí se propone un método rápido, simple, barato, etc. Es un poco el mismo contexto, ¿ya? O sea, los analitos tienen una importancia real por su actividad biológica y su determinación en fármacos, perdón, es importante. Aquí están entonces todas las condiciones, un espectrofotómetro previsible, ¿no es cierto? Aquí está toda la preparación del agente derivatizante, este es el agente derivatizante, NQS le ponen como sigla para no nombrar todo el compuesto. El NQS, ¿no es cierto? Esto se hace en medio básico, en hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Bueno, aquí están los estándares del analito, CFL y CFX, ¿no es cierto? Y aquí está la curva de calibrado que mencionaba el resumen, que se mueve a nivel de ppm. O sea, cuando dice microgramos por ml, si uno multiplicara por 1000 los microgramos y por 1000 los ml, va de 100 ppm, de 10 a 100 ppm. O sea, las concentraciones igual no son tan bajas, ¿eh? 10 a 100 ppm ya se está aproximando ya a lo que podría ser una volumetría, honestamente. Una volumetría más o menos se aproxima a de 200 ppm para arriba. ¿Ya? O sea, la curva de calibrado no está a concentraciones tan bajas como en el caso anterior. En el caso anterior del cobre, ¿no es cierto? Recuerden que la curva de calibrado iba de 0,5 ppm a 3 ppm. Y estamos hablando que va de 10 a 100. O sea, ahí hay una cosa que hay que tener presente. Ahora, eso no implica que no funciona. A lo mejor las concentraciones de esos analitos en esos fármacos son suficientemente altas como para que en este rango lineal funcione igual. ¿Ya? Vamos a los resultados, miren. Aquí están las curvas de calibrado, ¿no es cierto? La curva de calibrado, ¿cómo la obtienen? ¿No es cierto? Simplemente dan una captura de pantalla gráfica. O sea, se ve que hay una curva que tiene una tendencia lineal. ¿Okay? No hay nada, lamentablemente, ¿no es cierto? No hay nada de R cuadrado, no hay ninguna estimación del límite de cuantificación, no hay ninguna estimación de la precisión por punto, no hay ninguna estimación del error residual. Nada, absolutamente nada. Incluso cometen un error que es básico, ¿no es cierto? Que es que, y ese error ya no es justificable a esta altura desde el año 2011, ¿no es cierto? Que consideran el punto cero en la curva. Ya que eso, recuerden que yo les dije a ustedes que UPAC hace tiempo, ¿no es cierto?, que dice que punto cero no debe ir dentro del calibrado. El primer punto de calibrado no puede ser más bajo que el límite de cuantificación. ¿Ya? Ahí hay un pequeño error que obviamente hay que criticarlo. ¿Ya? Y fíjense lo otro que les quiero destacar. Aquí están los espectros de absorción molecular de los dos analitos. En negro, ¿no es cierto?, está el analito CFL derivatizado. Recuerden, este no es el espectro del analito en su forma original, sino que es luego de reaccionar con el NQS. Aquí está el espectro del CFL en negro y en puntos blancos está el espectro del CFX, ¿no es cierto? Y aquí muestran que, claro, que el máximo de absorción del CFL es un poquito más bajo que el máximo de absorción del CFX. Aquí yo lo marco. Voy a responder al tiro esa pregunta que me acaban de hacer. Aquí están los máximos. Y aquí me hace la pregunta, profe, pero si al sacar el cero mi R cuadrado es mucho menor, ¿aún así se tiene que borrar? Sí, se tiene que borrar por cuanto estadísticamente el punto cero no genera señal. ¿Ya? No genera una señal estadísticamente significativa y diferenciable del ruido. Y uno no puede calibrar con ruido en el fondo. Ese es un poco el principio que está detrás de eliminar el punto cero. Independiente que a ti te mejore el R cuadrado, porque si te mejorara el R cuadrado en el punto cero, lo que hablan muchos estadísticos es que dicen que te está mejorando artificialmente tu R cuadrado, no te está mejorando porque tus puntos de calibrado son buenos, te está mejorando literalmente porque pusiste un punto que te ajustó a una línea imaginaria que llega hasta cero, pero tú no sabes si hasta ahí sigue siendo lineal o no. Eso es puro ruido, puede haber sido pura coincidencia nomás que te mejoró el R cuadrado. Por eso no se deja nunca el punto cero, el criterio que establece UPAC. Eso ya está más o menos normado. Y yo personalmente en ese punto yo le encuentro la razón a UPAC honestamente.
Siempre se elimina. ¿Sí? O sea, el punto cero nunca va en la curva de calibrado. ¿El punto cero para qué sirve? Sirve para estimar el límite de cuantificación. Claro, independiente del cambio del R cuadrado, el punto cero no va. Recuerden que la función del punto cero es literalmente estimar el límite de cuantificación y tirar la línea base sobre la cual el equipo registra la absorbancia, que es lo que se llama hacer cero en el equipo. ¿Ya? O sea, todas las absorbancias de sus soluciones estándares son las absorbancias respecto del blanco. O sea, para eso sirven los blancos solo. Ya, fíjense, hay una cosa que aquí llama la atención, ¿no es cierto? Que yo la voy a marcar porque me queda poco tiempo. El espectro de absorción del CFL se solapa bastante al espectro de absorción del CFX. Y eso en la figura es clarísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno puede evaluar con un ojo analítico? Uno dice, mira, hay dos máximos de absorción, efectivamente, CFL y CFX. Estamos claros que el CFL es el que se determina, de acuerdo a lo que dicen los autores, ¿no es cierto?, a 475 nanómetros. Este es el máximo de absorción del CFL. Y a 480 es el máximo de absorción del CFX. No tienen los mismos máximos. Pero lo que hay que darse cuenta, ¿no es cierto?, es que cuando uno ve el espectro de absorción de ambos compuestos superpuestos, ¿no es cierto?, si estuvieran las dos sustancias presentes, si CFL y CFX estuvieran ambos presentes al mismo tiempo, ¿no es cierto?, a 475, que es lo que está marcado en amarillo acá, ¿no es cierto?, a 475 absorberían ambos, tanto el CFL como el CFX, porque se superponen. Es decir, si ustedes tienen un fármaco que presenta ambas sustancias mezcladas, serían interferentes entre sí. No sé si se entiende eso. Por lo tanto, si yo quiero determinar CFL en presencia de CFX, el CFX absorbe a 475. Y aquí lo voy a marcar. Aquí está lo que absorbe el CFX a 475. Entonces, repito, a 475, donde está el máximo de absorción del CFL, ¿no es cierto?, que es acá, lo estoy marcando aquí con el puntero del mouse, aquí absorbe el máximo del CFL, el CFX también absorbe, un poquito menos, pero absorbe. Entonces, este método tiene un problema que no es menor, que es que yo no puedo determinar CFL en presencia de CFX porque el CFX también absorbe a 475. Y al revés lo mismo. O sea, si yo quiero determinar CFX, que se determina a 480, un poquito más arriba, es decir, se determina acá, aquí está el máximo de absorción del CFX, está justo al lado, ¿no es cierto?, de una diferencia muy, muy poca, 5 nanómetros. Si yo quiero determinar CFX en presencia de CFL, pues bien, el CFL se va a transformar en interferencia del CFX. ¿Ok? Por lo tanto, aquí hay una cosa que no es menor, que es que en ese caso, ¿no es cierto?, no podríamos determinar ambas sustancias a la vez. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿qué es lo que hacen los autores para resolver este libro? Aquí están los parámetros analíticos de los autores, ¿no es cierto? Y muestran, fíjense, las longitudes de onda, ¿no es cierto? Muestran las longitudes de onda, las dos longitudes de onda, SFL y CFX, ¿no es cierto? Muestra además las curvas de calibrado, ¿no es cierto? Muestran el R cuadrado, aquí están todos los parámetros analíticos, ¿no es cierto? Muestran la desviación estándar relativa, muestran el límite de detección y cuantificación. Aquí sí que hacen el análisis de la curva un poquito más complejo, no muestra lamentablemente lo que son los errores residuales, pero todo el resto está ahí, ¿no es cierto? El límite de detección, cuantificación, pendiente, intercepto, etcétera, ¿no es cierto? Y a la hora de validar el método, esto es bien importante, ¿no es cierto? ¿Cómo validaron el método? Aquí dicen que la precisión y la exactitud se determinaron analizando 6 replicados de la droga mediante la ley de Lambert-Beer, ¿no es cierto?
y el estudio de exactitud de los métodos y los estudios de recuperación fueron efectuados por el método de adición estándar. Nosotros vamos a ver más adelante en qué consiste ese método, pero una forma de preparar la curva que es bien especial, ¿no es cierto? Por esto se sabe que las cantidades de CFL y CFX pura, ¿no es cierto?, fueron mezclados con una cantidad definida de formulaciones preanalizadas, y la mezcla fue analizada como anteriormente se describió. Entonces, la cantidad total de la droga fue luego determinada, y la cantidad de la droga agregada fue calculada, fíjense, por diferencia, y los resultados están dados en la tabla 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tabla 2? Aquí está la tabla 2, ¿no es cierto? Aquí muestran las muestras que agregaron, ¿no es cierto? O sea, las muestras que analizaron. Aquí están la cantidad de droga agregada, ¿no es cierto? 500 miligramos o 1000 miligramos, fíjense. Y aquí están los estudios de recuperación. ¿Qué es lo que se entiende de esta tabla? Y aquí es donde está una crítica, creo yo, salvo que haya algo que no esté muy claro o yo no lo entendí. Preparan drogas que tienen solo CFD, ¿no es cierto? Le agregan 500 miligramos. Luego preparan un set de drogas que tiene solo CFT, que tiene 1000. Por tanto, tienen drogas con las cantidades de analito conocidas, ¿no es cierto? Y hacen el estudio de recuperación, por tanto, de un set de muestras que tienen solo CFD, otro set de muestras que tienen solo CFT, pero no hacen ninguna droga que tenga la mezcla de ambas. ¿Y por qué no pueden hacer un estudio de exactitud si tienen la mezcla de ambas? Porque, como yo les mencioné, en el espectro, ambos espectros se superponen. Si hubiesen tenido la mezcla de ambas, este estudio de recuperación es muy poco probable que lo hubieran dado cercano a 100, lo hubiese dado completamente sobreestimado, por cuanto el CFD y el CFT, sus señales se interfieren entre sí. O sea, aquí el estudio de confiabilidad, que lo hicieron en base a un estudio de recuperación, fue hecho deliberadamente sin mezclar las drogas, porque si las mezclaban no les iba a dar ningún resultado. Entonces aquí hay una crítica a este método no es bueno, salvo que ellos digan que nunca CFD con CFT se mezclan en productos comerciales por alguna razón farmacológica o de preparación, ¿ya? Pero eso no lo dicen, no lo dicen. O sea, este método es súper bueno solo cuando ustedes tienen drogas con uno u otro principio activo, no con los dos mezclados. Eso del espectro se entiende que no se podría determinar, y de hecho no lo hacen en el estudio de confiabilidad acá, ¿ya? Hay una crítica que uno puede identificar, ¿ya? Claro, si uno es bien pensado, como pone esto en el comentario, ¿no es cierto? Si uno es bien pensado, uno tendría que decir, quizás la forma de preparar estos fármacos nunca se mezclan CFL con CFX, nunca se mezclan, ¿no es cierto? Porque son principios activos diferentes, lo que uno quiera. Si ese fuese el caso, ¿no es cierto?, debieran decirlo explícitamente. De hecho, debieran haberlo dicho, sobre todo acá, aquí, cuando discutieron la figura 1, debieran haber dicho, dado que los espectros se superponen, uno podría pensar que son interferencias espectrales analíticamente hablando, y de hecho lo son. Sin embargo, los fármacos comerciales nunca se preparan con la mezcla de ambos, por cuanto ambos responden a principios diferentes y nunca se mezclan. Debieran haberlo dicho explícitamente. Pero como no lo dicen, ¿no es cierto?, queda la gran duda de que este método, en la presencia de ambos, no sirve. ¿Cuál es el problema analítico? ¿Determinarlos por separado? ¿Determinarlos mezclados? No queda claro, ¿ya? Ahí tienen como una debilidad el método en sí. Quizás falta de información, ¿no? Pues tendrían que decirlo. ¿Estamos? Pero todo lo otro está bastante bien hecho. O sea, todo el resto que es el análisis de precisión, el estudio de confianza, ¿no es cierto?, está bastante bien hecho, ¿no es cierto? Hacen un estudio de confianza que el paper anterior que analizamos no lo hace, ¿no es cierto? Determinan límite de detección y cuantificación, como hemos hablado siempre, y el límite de cuantificación, ¿no es cierto?, si bien es cierto está determinado, igual yo tengo un pero ahí, se lo voy a explicar más adelante, ¿no es cierto? Pero por lo menos aportan información al respecto. Estiman pendiente, intercepto, estiman en el RSD, ¿no es cierto? Estiman el R cuadrado, ¿no es cierto?, la ecuación de regresión, etcétera, ¿no es cierto? Estiman la sensibilidad, todo eso está hecho, ¿ya?
La última crítica que le voy a hacer a este estudio, que es una cosa súper puntual, yo creo que aquí se equivocaron. Honestamente creo que se equivocaron, ¿no es cierto? Fíjense, dicen límite de detección 10 para CFL y 25 para CFX. Límite de cuantificación 100 para CFL y 125 para CFX. Ya, primera cosa. Recuerden que el límite de detección es 3,3 veces la deviación estándar partida por la pendiente. Y el límite de cuantificación es 10 veces la deviación estándar partida por la pendiente. Es decir, el límite de cuantificación debiese ser más o menos 3 veces el límite de detección. Y aquí aparece que es 10 veces. O sea, el límite de detección es 10 y el límite de cuantificación es 100. Ahí hay algo raro, ¿ya? Pero sumado a esto, fíjense, si este fuese el límite de cuantificación, 100, quiere decir que la curva de calibrado del CFL no debiera haber comenzado en 100. O sea, no debiera haber comenzado en 10, fíjense. Según ellos, la curva comienza en 10 y termina en 100, el rango lineal. Y me dicen que el límite de cuantificación es 100. Si ese fuese realmente el límite de cuantificación, esta curva está mala, porque todos los puntos están bajo el límite de cuantificación. Lo mismo pasa con el CFX. ¿Ya? Dicen que el límite de cuantificación es 125 y la curva parte en 25 a 175. Entonces, aquí, en esta parte del límite de detección y cuantificación, creo que hay algo malo. Hay algo malo. Yo creo que aquí se equivocaron, literalmente. Yo creo que ese no es el límite de cuantificación. Ya, repito entonces. El límite de cuantificación, ¿no es cierto?, que aquí afirman que es 100 microgramos por ml. Si fuese ese, ¿no es cierto?, el límite de cuantificación, primera cosa que ya es incoherente. La curva debiera comenzar en 100 y aquí termina en 100. Porque recuerden, ¿qué es lo que nos dice UPAC? Que el rango lineal de una curva de calibrado, el punto más bajo es el límite de cuantificación, ese es el primer punto de una curva de calibrado, el punto más bajo que podría tener, para este ejemplo sería 100, y aquí me están diciendo que la curva de calibrado, ¿no es cierto?, la trazan de 10 a 100. O sea, la están terminando en 100, que es el límite de cuantificación. Entonces, ahí hay una incoherencia. O la curva está mala o el límite de cuantificación está mal calculado, pero no pueden ser las dos cosas ciertas a la vez. Y eso pasa tanto para el CFL como para el CFX. A mí me hace dudar no que la curva esté mala, porque las concentraciones son bien grandes, de 10 a 100 ppm, bastante concentración, eso es fácil de conseguir en absorción molecular. Yo no creo que esté mala la curva. Yo creo que lo que está malo es el límite de cuantificación, está mal calculado. ¿Y por qué creo que está malo? Porque si el límite de detección es 10 ppm, 10 microgramos por ml, el límite de cuantificación debiese ser a lo más 30, porque esa es la relación entre ambos, 1 es a 3. Y aquí me dice que el límite de detección es 10 y el de cuantificación es 100 veces, 10 veces más alto. Eso no me cuadra, ¿ya? Lo mismo pasa con el CFX. Dice que el límite de detección es 25 y el de cuantificación es 125. O sea, están hablando que es 5 veces más alto y no 3. Hay algo raro ahí. Yo creo que se equivocaron en calcular el límite de cuantificación, literalmente. Se equivocaron. O en su defecto, que es lo que más me estoy inclinando, pero eso ya es imposible saberlo, hay que preguntar a los autores del trabajo, ¿no es cierto? Es que lo que ellos le llaman límite de detección, 10-25, es realmente el límite de cuantificación. Porque fíjense, límite de detección 10, primer punto de la curva 10. Límite de detección 25, primer punto de la curva 25. Yo creo que ese es el límite de cuantificación, no es el límite de detección. Yo creo que ahí se equivocaron. ¿Ya? Obviamente que eso no lo vamos a ver analizando solo el artículo, habría que preguntarle a ellos, pero si yo hubiese sido revisor de este trabajo y le hubiese dicho, ¿sabe qué? Explíqueme esto porque tiene un problema aquí. No puede ser cierto todo lo que usted está mencionando en esta tabla. O la curva está mala, o el límite de cuantificación está malo, o lo que usted llama el límite de detección es realmente el límite de cuantificación. Resuelva esa duda porque eso es crítico para entender la calidad de su modelo de regresión. Es crítico. ¿Ya? Se fijan que uno ahí va teniendo como un poco un ojo un poquito más, digamos, crítico de los trabajos. ¿Ya? Entonces, si yo estuviese en la posición de ustedes de ver si es que aplico o no este método para mi trabajo, yo este trabajo lo tomaría como base, pero no lo aplicaría a ciegas, porque tiene algunas inconsistencias que son preocupantes. ¿Ya? Ese es un análisis profesional de un documento técnico. ¿Ya? Bueno, y nos pilló el tiempo. Yo les voy a subir, quizás de aquí al viernes, algún paper de absorción molecular para que hagan un análisis más o menos con esta orientación. ¿Ya? Una explicación y una evaluación de un
método analítico basado en absorción molecular. ¿Ok? Con esto estamos terminando entonces la sesión de hoy y nos estaríamos viendo el jueves. ¿Ok? ¿Estamos en contacto? ¿Alguna duda, consulta antes de terminar la sesión? Ya, voy a terminar de grabar ahora.